¿Qué tal, mis queridos hermanos, hermanas conectadas a esta plataforma? El Señor les bendiga. Quiero comenzar mi reflexión de esta mañana haciéndole una pregunta. ¿No le ha sucedido a usted encontrarse alguna vez, o quizás tenga dentro de su familia, personas con nombres raros, nombres extraños que incluso a veces suenan feo? A mí me sucedió cuando era pequeño y una de esas personas era mi abuela. Otro era un vecino muy cercano a la familia. Mi abuela se llamaba Teodora. A mí me parecía un nombre feo, Teodora. Y mi vecino se llamaba Macario, que también me parecía muy raro y feo el nombre. Ambas personas eran excelentes personas, muy buenas personas, pero sus nombres, decía yo, les arruinan. Más tarde aprendí que sus nombres realmente no eran tan feos como sonaban. Eran realmente bellos, eran realmente hermosos. Aprendí que el nombre Teodora significa regalo de Dios. Y más gracia le hacía el nombre a mi abuela porque su apellido era Flores. Entonces diría Teodora, regalo de Dios y flores. O Teodora, regalo de Dios con flores. Entonces era realmente hermoso el nombre Teodora. Y le hacía gracia a mi abuela porque ella era una persona muy buena. Y también aprendí que el nombre Macario significa dichoso, feliz, bienaventurado. ¿Por qué le estoy hablando de esto el día de hoy? Bueno, porque para empezar, si tiene una persona con un nombre raro, no lo descarte o lo menosprecie así nada más. Quizás usted tenga que hacer un poquito de tarea y averiguar el significado del nombre de esa persona. Pero yo estoy hablándole hoy de esto porque precisamente estamos predicando acerca de el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte comienza con las llamadas bienaventuranzas. 9 veces en este pasaje, capítulo 5 de Mateo, Jesús repite la palabra bienaventurados. Bienaventurados. Y la palabra que utiliza el Señor allí es precisamente la palabra Macario. Por eso me acordé de mi vecino, que en paz descanse, don Macario. Entonces, Macarios son dichosos, son bienaventurados. Eso es lo que significa este, este nombre. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿es usted una persona dichosa? ¿Es usted una persona bienaventurada? Estamos acostumbrados a escuchar bien estas bienaventuranzas y decimos, qué lindo, qué bello, pero a veces no entendemos bien. Cuando yo leía mucho tiempo atrás estas bienaventuranzas, me parecían más bien un poco contradictorias. Le voy a decir por qué. Yo esperaría que Jesús dijera, dichosos, bienaventurados, por ejemplo, en la primera bienaventuranza, los ricos espirituales, es decir, los que poseen una riqueza espiritual extraordinaria, dichosos, felices son ellos, porque el reino del cielo ya les pertenece por poseer esa riqueza espiritual. Pero los pobres en espíritu, ¿cómo, Jesús? ¿Cómo es eso de que el reino de los cielos les pertenece a las personas miserables en espíritu? Bueno, después también, así como el nombre Macario y Teodora, fui entendiendo quiénes realmente eran los bienaventurados. Y quizás esta reflexión le pueda ayudar a usted para comprender y entender si usted realmente es una persona dichosa, una persona bienaventurada. Vamos a ver en el caso de la primera bienaventuranza. Le decía, yo esperaba que Jesús dijera, dichosos los ricos en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Resulta, hermanos, que Jesús está hablando a un grupo de personas. Dice que era una multitud de personas que representaban a las masas de los excluidos, de las personas que no tenían acceso a ciertos privilegios
de aquellos que realmente se consideraban los ciudadanos del reino de Dios, los ricos espirituales, los que la tenían ya automáticamente hecha, solo por ser de la élite y por tener un cargo, por ocupar una posición social y religiosa privilegiada, o sencillamente por ser descendientes de Abraham y miembros de el pueblo elegido. Quiero decirle que muchas veces nosotros pensamos igual, nos confundimos y creemos que por estar en la iglesia, tener un privilegio o ser miembros de cierta sociedad religiosa, espiritual, ya la tenemos hecha. Ya estamos dentro, ya somos dueños del reino de los cielos. Y Jesús nos dice, no es así, no es así. Son los pobres espirituales. Ahora, para ilustrar el caso de un pobre espiritual al que Jesús se refiere, quiero ir a una de las parábolas de Jesús, precisamente donde él hace este contraste entre uno que se cree que ya la tiene hecha, por el hecho de ser de la élite religiosa del pueblo de Israel, descendiente de Abraham, por estar en el ministerio de Israel, en el ministerio religioso, y otro que es un excluido, un miserable, un despreciado, uno que es visto de menos. Me refiero a la parábola del fariseo y el publicano, y quiero leérsela para que usted escuche y vea este contraste que hace Jesús. Capítulo 18 del Evangelio de Lucas, versículo 9 al 14. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Concluye el Señor, les digo que éste y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí tiene usted. En realidad, las bienaventuranzas son, vamos a decir, 9 contravalores. Y le llamo contravalores porque precisamente oponen aquellos valores que el pueblo de Israel consideraba la clave para ser bendecidos, para gozar de los privilegios espirituales y materiales dentro del pueblo de Dios. Pero Jesús nos está diciendo que no son esos realmente. Los verdaderos valores son lo opuesto a lo que ellos consideran valores. Por ejemplo, no son los ricos, entre comillas, espirituales, como el fariseo, los que ya la tienen hecha. Son los que reconocen su bancarrota espiritual, los que reconocen su necesidad de Dios precisamente porque se consideran pecadores. Y es un pecador arrepentido el que va a buscar la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es lo que hace este hombre publicano, que el otro, el fariseo, lo mira con desprecio. Y la siguiente bienaventuranza dice, dichosos, bienaventurados, felices, macarios, los que lloran,
porque ellos serán consolados. Nuevamente lo refiero a esta imagen de la parábola del publicano y el fariseo. ¿Quién está quebrantado? ¿Quién está embravuconado y ensoberbiado, lleno de orgullo religioso y espiritual? Es como si Jesús dijera, no son los que se aguantan o los que aparentan, sino los que se quebrantan, los que serán justificados. Y en el caso del fariseo y el publicano, el que ya no se aguanta, el que se quebranta, es el publicano. En cambio, el que se enaltece y habla de sus méritos espirituales y de sus obras de benevolencia y se enorgullece de ello, es el fariseo. Por lo tanto, el Señor dice que el publicano salió justificado, en tanto no así el fariseo. Y bueno, la siguiente bienaventuranza dice, dichosos los humildes, porque ellos recibirán como herencia la tierra o recibirán la tierra por heredad. La humildad es un valor de los ciudadanos del reino. Y la humildad se contrapone a la soberbia y al orgullo. Por eso es un contravalor. Porque en el caso del fariseo y el publicano, el fariseo está lleno de orgullo religioso, está lleno de soberbia religiosa y tiene una falsa percepción de aquel pobre publicano y lo humilla, lo mira de reojo y dice, y no soy como ese que está allá. Yo ayuno, yo doy, yo diezmo, yo ofrendo, yo esto, yo lo otro, y se le echa demasiada salsa a sus tacos. La soberbia y el orgullo a menudo se alimentan de falsas percepciones de nosotros mismos y acerca de los demás. Muchas veces la posición social, posición religiosa, incluso el color de piel, el físico, nos hace tropezar y lo tomamos como una manera de humillar y de menospreciar a los demás. El fariseo dice, no soy como este publicano. Y luego el Señor sigue diciendo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No son, es como si el Señor dijera, no son los que se autojustifican o defienden su inocencia los que serán vindicados o justificados, sino los que se declaran culpables, los que serán saciados por la gracia de Dios. Y en el ejemplo que les estoy presentando, eso es precisamente lo que ilustra Jesús. No son los que se autojustifican. ¿Quién se está autojustificando? El fariseo está diciendo lo bueno que es. Él está asumiendo que ya está probado, que ya está bien, que ya rebasó la línea. En cambio, el otro se declara culpable. Estos, dice, serán saciados. Y luego, la siguiente dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Los compasivos. El contravalor de la compasión es el egoísmo precisamente. La apatía y la indiferencia a la necesidad del otro. Los compasivos o misericordiosos, dice Jesús, serán tratados con compasión. Los que muestran compasión, los que son sensibles al sufrimiento de los demás, ya sea el sufrimiento físico, sufrimiento moral o espiritual, ellos también serán tratados con compasión. Pero ¿cuál es la actitud de este fariseo religioso que tiene un ministerio en el templo? ¿Cuál es su actitud ante el dolor espiritual de este publicano?
lo ve con menosprecio, lo trata con humillación. Y luego sigue diciendo el Señor, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Obviamente esto es una alusión a la santidad. Pero debo decirles que la santidad no consiste en no pecar, sino en ser transparente para con Dios. Así los de limpio corazón son las personas, no las personas que no tienen pecado, sino las personas que admiten su pecado y no se ponen una máscara. Son transparentes delante de Dios, como ese publicano. ¿Ustedes creen que el fariseo no tenía pecados? Claro que los tenía, pero él está poniendo una fachada, él se está autojustificando, se está dando baños de pureza. En tanto el otro está exponiendo su corazón y está diciendo yo soy pecador, y dice ni siquiera se atreve a levantar su vista al cielo, sino que humillado mirando al piso, golpea su pecho y dice Señor, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Esas son las personas que Jesús dice son de limpio corazón, porque son transparentes, son genuinas, son honestas delante de Dios. Y la siguiente bienaventuranza dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz es un valor fundamental en el reino de Dios. La paz, repito, es un valor fundamental en el reino de Dios. Tiene que ver con la reconciliación entre nosotros y Dios, y entre nosotros con nuestro prójimo. Este valor obviamente lleva implícitos los valores de la humildad, por supuesto, y el sacrificio. La humildad como renunciación y el sacrificio personal, los cuales se oponen directamente al orgullo y a la soberbia. Y eso es lo que la cruz ilustra. Renuncia y sacrificio. Recuerde lo que escribe Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 acerca de Jesús, y se lo quiero leer para que usted lo recuerde. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Estando en esta condición se humilló, estando en la condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús renunció, se despojó de su deidad, de su magnificencia, se humilló, de su gloria. Y dice que esa actitud que hubo en Cristo Jesús debe haber en nosotros. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Para hacer la paz entre nosotros y Dios. Entonces, los pacificadores son las personas que renuncian a su ego y están dispuestos a sacrificarse y a deponer, a entregar su posición para reconciliarse, para reconciliarse. Y luego el Señor en la octava bienaventuranza dice que son dichosos, son macarios los que son perseguidos por causa de la justicia. Y precisamente los que siempre serán perseguidos por causa de la justicia son los que se oponen a la injusticia. Siempre serán perseguidos. Y esto es precisamente de lo que Jesús está dando testimonio a esta multitud que está delante de ellos. Él mismo está siendo objeto de persecución por oponerse a la injusticia con la que las masas son tratadas. Él tiene su tiempo, Él les ministra,
Él les atiende y las multitudes lo siguen y esto crea celos en la élite religiosa y lo persiguen. Y todos los que sigan esta actitud de Jesús de estar a favor de los que sufren injusticia, menosprecio, vejación, rechazo, discriminación, estos sufrirán persecución. Y los hay dentro y fuera de la iglesia. Finalmente, el representante de todos estos valores, es decir, nuestro Señor Jesucristo, valores que proponen un estilo de vida contrario al de un mundo sin Jesucristo, incluso al de aquellos que propagan o dicen tener a Jesucristo en su vida, nos invita a vivir estos valores. Al vivirlos, seremos identificados con Él. Y como Él, también seremos objetos de bullying, de afrenta, de ofensas, de persecución. Y dice, pareciera contradictorio, como les digo, cuando ustedes sufran este tipo de vejámenes por causa de mí, alégrense. Alégrense porque están haciendo algo bueno. Se están identificando conmigo. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de concluir esta reflexión. Las promesas de las bienaventuranzas son declaraciones condicionales. Es decir, si la primera cláusula de la declaración se cumple, entonces la segunda es verdadera. Ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero, no todo mundo en la iglesia es bienaventurado. Son bienaventurados los pobres en espíritu. Por lo tanto, usted debería preguntarse, ¿soy yo una persona pobre en espíritu? Si la respuesta es sí, entonces usted debería ser dichoso, porque el reino de los cielos está en usted y usted está en él. Ahora, el reino de los cielos no es un lugar o una posesión material. No es ni siquiera estar en la iglesia. El reino de los cielos es un estado de relación correcta con el Padre aquí y ya ahora. Y así sucesivamente podemos decir de todas las demás bienaventuranzas. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. No todos los que lloran serán consolados. No todos los que lloran o los que lloran por cualquier cosa o por cualquier razón. Son los que reconocen su bancarrota espiritual y se quebrantan por ello. Ellos son los dichosos, los bienaventurados, porque ellos serán perdonados, ellos serán consolados. Usted entonces debería preguntarse, ¿soy yo una persona sensible al mover del Espíritu Santo en mi vida cuando me redarguye, cuando me exhorta, me aconseja, me rindo a Él y me quebranto o me resisto? Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Es usted una persona que admite su falta o es usted una persona que se justifica? Si usted es una persona que, como el publicano, se quebranta, admite su falta, confiesa y se quebranta, usted es dichoso porque usted será justificado. Está claro que los discípulos bienaventurados serán siempre una bendición para el mundo, comenzando para su mundo inmediato. Sí, los discípulos bienaventurados en la forma que hemos visto hoy siempre serán una bendición para el mundo, especialmente para su mundo inmediato, su familia, luego para su entorno laboral, social, etc. Recomiendo que evaluemos nuestra conducta
conforme a los valores expuestos por Jesús en las bienaventuranzas, considerando que ellas representan contravalores a los valores y actitudes comunes en una sociedad sin Dios y aún dentro de la iglesia. Un discípulo duro de corazón, insensible a su pecado y al mover del Espíritu Santo, no es un ejemplo para su mundo inmediato, para su familia, para su cónyuge, para sus amigos, para sus colegas de trabajo. No lo es. Un discípulo duro de corazón, insensible a su pecado y al mover del Espíritu Santo, no puede ser un ejemplo para su mundo inmediato. No lo puede ser. No puede ser una bendición. Un discípulo que prefiere siempre la confrontación en lugar de la reconciliación no es una bendición a su entorno inmediato. Un discípulo soberbio y orgulloso no puede ser una bendición para su mundo inmediato tampoco. Si no cumple con las condiciones de las bienaventuranzas, simplemente no es Macario, no es dichoso, y es imposible que pueda comunicar gozo genuino, auténtico a los demás. Le exhorto en el nombre de Jesús a que sea un verdadero Macario o una verdadera Doña Macaria, comenzando por su mundo inmediato, por su entorno inmediato, y no cometa la falta que cometió el fariseo con respecto al publicano. Dichoso el publicano, que se quebrantó y se humilló. La riqueza espiritual le pertenecía a él y no a aquel que creía que ya la tenía hecha. Que Dios le bendiga, que tenga un feliz resto del día. Hasta la próxima.